¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. En el programa de hoy trataremos de encontrar nuevas respuestas a las preguntas que nos venimos haciendo hace tiempo. ¿Cuántas terapias conocemos? ¿Qué tipo de terapias hay? Por lo general ustedes ya saben que estamos siempre hablando de las terapias más comunes y también de las nuevas tendencias de las terapias que de alguna manera no son tan conocidas, pero que de alguna manera también hacen a romper un paradigma de lo que tenemos acostumbrado. Porque uno habla de psicología y por lo general imagina el diván, imagina al terapeuta, imagina la terapia psicoanalista. Pero hoy hablaremos de esto, terapia de aceptación y compromiso. Para ello justamente invitamos a Mirta Bravo, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Que Mirta, bueno, justamente ya ha estado con nosotros en otros programas, hablando justamente de las nuevas tendencias en terapia, sobre todo las infantos juveniles, en su momento hemos hablado, y hoy hablaremos de qué son estas terapias de lo que denominamos la tercera ola, ¿no? La tercera generación, y puntualmente las terapias de aceptación y compromiso, un título que tal vez para muchos pueda ser novedoso, para otros pueda ya estar un poco más habituado, pero para la mayoría de nuestro público seguramente va a ser una información sobre otra manera de hacer terapia, ¿sí? O otra manera de encararla tal vez, ¿no? Como para poder romper un poco nuestros paradigmas tradicionales sobre la terapia que por lo general siempre conocemos, que es la del diván, ¿no? Claro, Por lo más que el diván ya nadie lo usa, pero en nuestro imaginario ya sabemos que esa terapia en donde siempre intentamos indagar la historia del sujeto, por qué te pasó cuando eras chico y lo demás, ¿no? Pero no, hay una tercera ola para eso y hoy hablaremos de esto. La idea es hablar hoy un poquito de eso y bueno, comentarles toda la Exactamente. formación que estuve haciendo en este tiempo y bueno, compartir un poco con ustedes. Comentemos que vos para esto te has capacitado, has estado en España. Sí, hemos ido con el licenciado Krapsov a Madrid y bueno, ahí con Carmen Luciano y Marisa Páez, que son dos especialistas en terapia de aceptación y compromiso, que de hecho en el mundo son las únicas que en castellano hacen la formación, porque quien hizo la terapia de aceptación y compromiso hace toda la formación para los terapeutas, pero en inglés, así que de lo que sería español tenemos la opción de Carmen Luciano y Marisa Páez y bueno, nos fuimos hasta Madrid por eso a formarnos. A formarse. ¿Sabes qué? A partir de los disparadores que hace esta terapia, el equipo de producción decidió hacer una encuesta, de la cual obviamente hemos extraído los datos. No lo hicimos visual, lo hicimos directamente gráfica como para poder llegar al tema, ¿no? Y para ello vamos a escuchar a Federico Alberto, que nos va a informar de qué manera y cómo se ha presentado esta terapia. Así que vamos a darle el pase a Federico Alberto, que nos va ahora a comentar cuáles son las... Vamos de este lado, bueno. ¿Cuáles son justamente los resultados de esta terapia? Federico, contanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hicimos unas par de preguntas, no quisimos robarte tema, Gaby. Y bueno, primero surgió la pregunta de, para estar en esta vida pleno, ¿se debe sufrir? Y contestaron, para saber cómo es el día, tenés que conocer la noche. Uno de los encuestados. Y el otro dice también algo similar, si no existiera, no sabríamos qué es la felicidad. La segunda pregunta ya es un poco más dentro de sus personas, de su círculo íntimo, y a qué personas valoras. Y entre ellos se aparecen a los que te ayudan a construir un mejor yo. Luego está, yo no sería, yo si no fuera por los que me ayudaron a construirlo, mis padres, mis hermanos. Luego, ¿cómo demostrás que valorás a estas personas? Y dice, les demuestro que los valoro dándoles confianza, seguridad, alentándolos a mejorar y que estamos para ayudarnos. Algunas de ellas son las preguntas que hicimos en la calle y luego si querés podemos seguir desarrollando. Muy bien, cómo no. Bueno, un poco el resumen de las preguntas a las cuales hemos llegado, de alguna manera podemos llegar a encontrar una cierta tendencia de la respuesta, ¿no? Acá Federico nos hizo el resumen, digamos, de las cuales fueron las respuestas más habituales, ¿no? ¿Qué disparador te trae a vos este tipo de respuesta? Claro, bien. Un poco lo que tiene que ver la terapia de aceptación y compromiso, una de las cosas que viene a hacer un cambio, digamos, con el tipo de terapias tradicionales es el concepto de sufrimiento, justamente. Entonces, en general es interesante ver esto en la gente, a ver qué piensa que para ser feliz, ¿qué tenemos que tener? Por lo general siempre hay un precio a pagar, ¿no? O sea, el concepto sobre el cual uno imagina que se logran las cosas es que todo tiene un precio. Y que tal vez ese concepto es el sacrificio sobre el cual uno tiene que pararse como para lograr algo. Claro. Sin embargo, cuando nosotros recibimos los pacientes en consultorio, en general quieren que quitemos, vienen a que se les quite todo sufrimiento, angustia, ¿sí? Como si fuera que una parte tuviese la posibilidad de hacerlo así tan
Pero bueno, justamente... Bueno, un poco, digamos, que la fantasía del paciente es que el analista le resuelva el problema. Exactamente. Sí. Y además de que eso, que esa tristeza, angustia, todas emociones que por ahí traen malestar, son vistas como algo malo. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso lo que propone, que tiene que ver más con una filosofía oriental y no tanto del occidente, es que las emociones de angustia, de tristeza, de miedo, son emociones que son parte de la vida, que no las vamos a poder evitar nunca. Yo siempre doy el ejemplo ante la muerte de un hijo. Es imposible no estar triste. Claro. O sea, no va a haber nada en ese primer momento para esa mamá que le quite esa tristeza. El punto sería, a partir de esto que nos pasa y con esta tristeza, sin evitarla, sino contemplarla y aceptarla, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto que me pasa? Correcto. Por eso también es importante en esta terapia la clarificación de valores. Bien, vamos ahora a meternos entonces de pleno en el tema de conocer bien a fondo lo que son las terapias de aceptación y compromiso, para lo cual vamos a hacer una pausa y luego la misma ya entramos de lleno a poder trabajar qué son, cómo se trabajan las herramientas y qué es en sí la terapia de aceptación y compromiso. Una breve pausa y ya estamos de vuelta con ello. No se vayan. Muy bien, seguimos en Psicologiando y bueno, ya como habíamos presentado con Mirta, nos metemos de pleno en conocer cómo funcionan, de qué manera se encaran estas terapias de aceptación y compromiso. El primer encuadro que tenemos que hacer, que ya lo habíamos dicho en el primer programa que trabajamos juntos, las terapias infantos juveniles actuales, dijimos de que en lo que es las terapias cognitivas conductuales, había como tres tendencias, ¿no? Como tres olas, como tres generaciones. Vamos entonces a ir a este cuadro, Federico, donde vamos un poco a ir recordando de qué manera se dan estas terapias y de qué manera también las diferenciamos, ¿sí? Entonces, justamente hablamos de primera, segunda y tercera generación. Muy bien. Volvemos y hablemos un poco de qué es cada una, como primero para separarla. ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera generación? Claro, esa clasificación la hace Stephen Hayes en los años 90, que es quien es el creador de la terapia de aceptación y compromiso. Aclaro que él es el que hace esa clasificación.
y llama a terapias de primera ola a todas las terapias que son conductistas, puramente conductistas, ¿sí? Que son terapias que ya actualmente no se utilizan, sino justamente las últimas son las de tercera generación. Él dentro de esa clasificación menciona como un paso más avanzado en la historia de lo que son este tipo de terapias, la segunda ola, que son las terapias cognitivo-conductuales. Y luego en la actualidad él forma la terapia de aceptación y compromiso y las ubica en la tercera generación. Hay diferencias grandes, por eso no están en la segunda, ¿sí? Que ahora en algún momento, si querés, lo vamos a comentar bien cómo son esas diferencias con respecto a la terapia de aceptación y compromiso y la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Tiene que ver con sus fundamentos justamente. Para el público que no conoce demasiado el tema, digamos que la primera tendencia, la conductista, es la que relacionaba al sujeto con los actos y la reiteración de los actos, que era una costumbre, y a partir de ahí lo que hacía más que nada era tratar de generar nuevas costumbres para cambiar los hábitos. Claro, exactamente. ¿No? Es algo más bien mecanicista. Un poco más mecanicista, porque si bien la terapia de aceptación y compromiso toma mucho el conductismo, pero el conductismo radical de Skinner. Bien, bien. El segundo salto, la segunda ola, ¿qué es lo que implica como cambio en cuanto a lo que es esa primera tendencia mecanicista que era la... Claro, la terapia de aceptación y compromiso no, la terapia cognitiva conductual, vos me preguntás. La segunda generación, vamos a ir por partes, como para quedar bien claro cuál era el salto de la segunda a la tercera. La terapia cognitiva conductual lo que va a hacer mucho hincapié es en las cogniciones, en los pensamientos del paciente. Entonces, con el paciente se va a trabajar mucho ante distintas situaciones que lo perturban en su vida actual, ¿sí? Si estamos hablando, siempre vamos al caso por caso, pero estamos hablando de un paciente que viene y consulta porque no puede salir de su casa, porque tiene pánico, porque piensa que le va a agarrar un ataque de pánico, piensa que le va a agarrar un ataque de pánico. Terapeuta cognitivo-conductual va a trabajar sobre esas cogniciones, ¿sí? Va a ver, va a hacer análisis de esos pensamientos, va a tratar de cambiarlos, de darle alternativas al paciente. De hecho, como yo siempre te digo, fuera de cámara es mucho más profundo y da para mucho, ¿no? Pero no es que la terapia cognitiva solo hace eso. Lo importante es que nuestro público se oriente, como porque un amigo, Emilio Campaña, que le mando un saludo, siempre me dice, ustedes no hablen para los psicólogos, hablen para la gente. Exactamente. Entonces, Emilio, te mando un saludo y justamente lo que quiero hacer es que quede bien claro de qué manera esto le sirve a la gente. Entonces, cuando uno escucha a un psicoanalista, a un cognitivo conductual, que sepa la diferencia puntualmente, ¿no? El cognitivo conductual, entonces, se entiende de que el cambio de creencia le va a cambiar a la persona el cambio de pensamiento. La emoción y la conducta, porque si yo pienso que esto no me va a pasar, me voy a sentir mejor y voy a salir de mi casa. Entonces apunta al pensamiento, que sería el contenido. Bien, y al cambiar la forma de pensar, cambia la forma de actuar. Exactamente. Sí, pensar, creer y hacer, obviamente, se relaciona de una manera muy intrínseca para esta segunda tendencia. Y la tercera tendencia, ¿qué nos habla? Y la tercera tendencia lo que viene a decir es justamente, si yo apunto a los pensamientos, hay pensamientos que van a surgir y que van a ser inevitables que surjan. Y el punto no está en trabajar sobre esos pensamientos y tratar de cambiarlos, porque cuanto más queremos negarlos, más fuertes se hacen. Si yo estoy todo el tiempo pensando que no puedo salir de mi casa porque me va a agarrar pánico, no voy a salir nunca. Claro. Y además no es muy sencillo para el paciente. Se fortalece el enemigo, digamos. Se fortalece el enemigo y la verdad que es muy difícil pedirle al paciente no pienses en eso. Claro. O trata de buscar otro pensamiento alternativo. Es como esa cuando... Creo que no hay nada que más odie a una persona cuando está mal, que dice, bueno, vos no pensés en eso. Claro, Te dejó tu novio. Pero vos no pensés en eso, vos pensás en otra cosa. Sí, ojalá. No es sencillo. Si bien los terapeutas cognitivos conductuales trabajan, ya te digo, con mucho más profundidad y hay muchas cuestiones en que se trabaja, se ha visto que con respecto a algunos cuadros como depresiones, pánico, trastorno límite de la personalidad, funciona muy bien este tipo de terapias de tercera ola porque tiene una concepción en donde no va a apuntar a lo que piensa el paciente. Lo va a validar, va a decir lo que vos pensás es esperable, es humano que te pase, la emoción que sentís también, pero lo importante es qué vas a hacer vos con eso. Apunta en el hacer, a la conducta. Ese hacer se transforma en una metáfora de acción, ¿no? Tenemos unos pequeños gráficos como para acompañar y como para esclarecer un poquito más también, ¿no? Uno de los primeros puntos, Federico, que podemos ir acompañando justamente lo que estamos hablando, habla de la siguiente imagen, que habla de los
las metáforas. Las ¿no? metáforas, sí, porque en terapia de aceptación y compromiso las metáforas es uno de los recursos que se utilizan. Tenemos una metáfora, digamos, de lo que sería. Otro punto son las llaves. Vamos a pasar a todos juntas, dale, vamos a pasar a todos juntas. Otro punto son que las llaves nos van a conducir a las... Vamos a la siguiente. A las puertas. A las puertas, exactamente. Pero que todas las puertas que tienen, ¿qué tenemos? ¿Llaves o puertas? Yo hago la pregunta y después vamos a clarificarla. Dale. Porque ¿qué vamos a encontrar? Que cada uno puede encontrar una llave. Pero que esa llave va a apuntar a qué? A tener una determinada puerta. Exacto, sí, sí. Entonces, esa primera relación entre la llave y la puerta va a ser aquello que nos va a conducir justamente a esto. Pero para que esto sea posible, hace falta tener antes clarificado bien cuáles son los valores. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es el primer punto. Y luego, a partir de ahí, también saber qué tipo de preguntas son las que vamos a hacer. Ya nos sacamos encima todas las imágenes, así que ahora manejate libremente con respecto al relato de la manera que mejor te parezca. Bien, bueno, las metáforas son uno de los recursos que usa la terapia de aceptación y compromiso. Por supuesto están dentro de un contexto y no es que somos predicadores haciendo, digamos, el uso de metáforas fuera de contexto, sino que se utilizan... No son parábolas tampoco. No son parábolas. Claro. Se utilizan con el paciente, hay muchas metáforas, depende de la situación y el caso donde uno va adecuando. Y un poco la idea de la metáfora de las llaves es por ahí proponerle al paciente de que hay veces que nosotros, cada llave puede representar un pensamiento, una emoción que nos da malestar, ¿no? Y sin embargo, si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir, aunque ¿Vos tenés una llave o tenés un manojo de llaves? es un manojo de llaves, Tenés un manojo donde de llaves. tenemos pensamientos agradables, pensamientos desagradables. Pueden haber, podemos pensando como recién decías en la gente y en el público para que lo vaya viendo bien en la práctica. Yo puedo tener una llave que diga yo voy a poder estar bien, voy a poder hacer bien mi trabajo. Cada una es una llave. Claro, acá puede ser esto un pensamiento, puede ser que yo en una llave represente una emoción en donde yo tenga malestar. Puede haber un pensamiento, como yo recién les decía, no voy a poder salir, me va a agarrar pánico si salgo de mi casa. Entonces... las llaves pueden ser buenas o malas. Exactamente. Y esas llaves, le decimos al paciente, si vos las pusieras en tu pantalón, ese manojo de llaves, al principio van a molestar, al principio las vas a sentir, te vas a poner muy atento a ese cambio que tiene a nivel tacto, ¿no es cierto? Claro. Ese manojo de llaves. El reconocer que está ese manojo de llaves ya de por sí te va a generar incomodidad. Exactamente, pero sin embargo, es uno, ¿no? Siguiendo por ahí el ejemplo con el caso de una persona que tenga un pensamiento que le dé malestar o una emoción, es uno el que está contemplando, a poder observar y contemplar que eso no me va a quedar fusionada, dicen en terapia de aceptación y compromiso, ese pensamiento. Si yo me quedo fusionada, que no voy a poder salir de mi casa, probablemente me quede pegada en eso y no salga nunca. Entonces, también como dijiste vos recién, es importante la clarificación de valores, porque también tiene que haber un motivo que digamos de alguna manera lo active al paciente, a que tenga sentido pasar por ese malestar. Claro, ¿sí? vos comentás hoy, por ejemplo, fuera de cámara, un caso que creo que nos sirve mucho para ejemplificar. Podemos ejemplificar. Una madre que tiene fobia, o que tiene agorafobia, y que tiene que llevar a su hija a la escuela. ¿Sí? ¿Qué hace esa madre? Claro. ¿Deja a su hija sin ir a la escuela? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo trabaja? Claro, en esa paciente lo que pasó es que hubo clarificación de valores previos, entonces dentro del rol de mamá, ¿qué mamá querés ser vos? Yo quiero ser una buena mamá. Bien, ¿cómo es una buena mamá para vos? ¿Qué tiene que hacer una buena mamá? Porque por supuesto esto es muy subjetivo e individual. Bueno, para mí una buena mamá puede acompañar a sus hijos a la escuela, ir a buscarlos, ir a las reuniones, ir a los actos. Ella se emocionó mucho la primera vez que pudo ir a un acto. Ahora, mientras estaba en su casa tenía temor de que le agarre pánico. Temor, mucho miedo y pensaba cosas muy feas. Ahora, usando todo este trabajo con terapia de aceptación y compromiso, ella pudo aceptar de que esos pensamientos y esas emociones pueden estar presentes, pero como esto es importante, la brújula la va a tener ella siempre. O sea, para mí es importante ir al acto de mi hija. Disminuyó el enemigo al hacer fuerte al amigo, para decir así. O sea, aquello que valora. Las dos llaves estaban. Estaba la llave del temor por salir afuera y estaba la llave del amor a su hija. Pero sin embargo, una tenía que achicarse para que la otra sea grande. Exactamente. Ahora, y si la paciente te decía, yo soy buena madre, pero ¿sabes qué?
no puedo salir afuera, no puedo salir afuera, y se niega y se cierra. ¿Cómo trabajaremos ese caso? Te lo dejo la pregunta, vamos a una muy breve pausa, luego la misma, seguimos trabajando la terapia de aceptación y compromiso. No se vayan, que ya estamos de vuelta. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y On-Ride, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, seguimos trabajando la terapia de aceptación y compromiso y había quedado pendiente la pregunta, Mirta, ¿qué pasa cuando, por más que una persona quiera a alguien, una persona ame a alguien, pero siente de que sus miedos, sus amenazas, sus imposibilidades son tantas que se termina reforzando ese enemigo porque se siente mala persona, porque encima de tener miedo, siente que no puede lograr sus objetivos y siente que es una mala madre, que en vez de suponer que es una buena madre, es mala madre porque no puedo hacer lo que quiero, pero porque no es que no quieras, porque no puedo. Y te enfatiza mucho, es el que no puedo, no es que no quiero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se replantea o cómo se sigue trabajando en esa situación? Claro, mira, hay etapas en esta terapia de aceptación y compromiso, en donde primero se hace todo un trabajo con el paciente de qué cosas fueron las que probó para estar mejor. Si seguimos el ejemplo de la persona que tiene fobia y está en su casa, le decimos, ¿qué cosas probaste hasta ahora para estar mejor? Y me quedé encerrada acá, tomé ansiolíticos, dejé de ver a mis amigos, ¿sí? Y le vamos haciendo ver, antes de que ella tome el compromiso de empezar a hacer accionar, como decíamos recién, de ir a buscar a su hija, que es un ejemplo nada más. En realidad la terapia no se va a reducir solo en eso, pero cuando le proponemos al paciente que empiece a accionar, hubo un trabajo previo que se llama en terapia de aceptación y compromiso desesperanza creativa, en donde el terapeuta desesperanza un poco al paciente de que todo lo que probó hasta ahora no le sirvió. A corto plazo no, porque el malestar nunca se fue. Lo hizo más grande incluso. Viene con amigos, le decimos, porque encima después te empezás a sentir culpable. Claro. Entonces, haciendo todo ese trabajo previo de que el paciente, por eso se llama desesperanza creativa, a desesperanzar lo que intentó hasta ahora. Sí, romperle la estructura que tenía y sobre la cual estaba sostenido de alguna manera. Claro, exactamente. O sea, le sacás todos los salvavidas que tenía a mano. Exactamente, pero en el sentido de que él vea que la función que tenían esas conductas se llama evitación experiencial en terapia de aceptación y compromiso. Todo lo que hiciste hasta ahora fue evitar ese miedo, ese malestar que tenés, esos pensamientos que tenés, y a la hora de los resultados
a largo plazo. ¿Cuánto perdiste en el medio? Claro. Igual, de todas maneras, en el caso que vos me preguntaste, una de las primeras cosas que yo haría con una paciente que siente que quiere pero que no puede es validarla, validar esa emoción. Claro. Por supuesto que la vamos a validar. Va a haber una etapa de validación de esas emociones. Que no se sienta mala persona, en primer Por lugar. supuesto que no, pero sí va a haber una etapa en donde nosotros hablamos de desesperanza creativa, en donde ella va a ver ahí de que en realidad no hubo un cambio. O sea, los recursos hasta el momento fueron en realidad perfectos porque la sostuvo. Sí, Pero se propone en la terapia de que esto provoque un cambio en las acciones y en las conductas que va a tomar. ¿Sabes qué? Como para poder dejar más tranquilo a mi amigo Emilio, y que de alguna manera sepa de que trabajamos para que la gente entienda, vamos a ahora llamar a un caso. Y vamos a tomar un caso y vamos a hacer un estudio de casos inventados, ¿sí? De por sí, que puede tener un componente de la realidad, pero que de alguna manera nos va a servir para decir, a ver, ¿cómo lo encararíamos este caso? ¿Sí? Así que vamos ahora a pedirle entonces al señor director que invitemos al caso de la señora Juana, quien nos va a comentar de alguna manera cuál es su historia. Así que vamos a contar el caso de Juana. Juana, 54 años, divorciada, es consulta por depresión, viuda hace 3, tiene 2 hijos de 32 y otro de 24 años. El mayor está casado y tiene 2 hijos chicos. El otro está soltero pero vive solo, por lo tanto ella vive sola en su casa con su gata que dice es mi única compañera. Hace un tiempo que no va a trabajar, dejó sus actividades, aunque dice que la pensión solo no le alcanza. Cuando la angustia la desborda, se va a la cama y pasa horas, con la TV encendida pero sin ver nada. Siente que cada uno hace su vida y ella siempre estará sola. No se siente bien haciendo nada. Intentó calmar su depresión tomando pastillas que eran de su esposo. Nunca me gustaron los médicos, dice. También se intenta motivar con internet, pues unas amigas le recomendaron que se meta más con Facebook, pero todo eso le aburre. Pensamientos frecuentes, no le veo sentido a la vida. No me mato de cobarde que soy. Nada me llama la atención. Ahí tenemos esas llaves molestas. Ahí tenemos. A ver, clarificámoslo, pasámelo esto limpio, desde la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cuáles serían las llaves? ¿Cuál sería el abordaje? ¿De qué manera podríamos trabajar esto? Bueno, en principio, una de las cosas importantes para este caso, como te decía recién, es validar todo lo que trae el paciente, todo lo que manifiesta, todas estas emociones, ¿sí? Estos pensamientos que trae el paciente. Va a haber un periodo de validación para que ella pueda también sentirse comprendida, que esto lo que le pasa también es muy humano. Esto también se ve mucho en terapia de aceptación y compromiso, se trabaja mucho sobre eso, ¿sí? Que no estamos hechos para, digamos, reaccionar mecánicamente, justamente. Entonces, validar esas emociones y empezar a trabajar con ella. Yo empezaría trabajando lo que sería, hacemos un análisis funcional de la conducta, o sea, empezar a ver cuántas situaciones ella me puede mencionar de su vida, como algunas vos nombraste acá, qué pensamientos vinieron, algunos nombraste estos 3 últimos, qué pensamientos, qué emociones, y qué probaste hasta ahora, qué hiciste hasta ahora, ¿sí? Eso en un primer momento sería algo interesante para empezar a ver cómo funciona a nivel conductual la persona. Bien. Y también clarificar valores, porque acá hay que ver a partir de ahora qué es lo que... Una pregunta central en terapia de aceptación y compromiso y que se puede aplicar en este caso es ¿qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué quisieras? ¿Cómo Evidentemente, si yo soy Juana, le tengo que decir, nada me motiva, no quiero nada. Pareciera que después de la muerte de su esposo, que era un puntal bastante importante en su vida, dejó un vacío tal que ella perdió todo horizonte, ¿no? Además, seguramente el hecho de que los hijos se hacen grandes y no tenga siquiera ella la posibilidad de atenderlos, también le dejó un vacío importante en cuanto a la acción, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo te diría de ser Juana, obviamente que no espero nada de la vida porque no hay nada que me interese. Bueno, pero yo le podría preguntar a Juana si alguna vez ella se sintió bien, si tuvo momentos en la vida donde se sintió feliz, y qué había en ese momento en su vida, qué cosas hacía, porque es muy típico de la depresión que se deje de hacer, porque el depresivo deja de hacer mucho, se queda encerrado, y siempre uno hace este recorrido, a ver, ¿qué era lo que antes hacías y te hacía bien? ¿Qué perdiste en el camino que no lo tenés más, no? ¿Y esa llave está en su bolsillo? Seguro que sí. Lo tiene el paciente. Porque creo que lo que tenemos que tratar de transmitir a la gente es eso, ¿no? Como para dejar la metáfora bien establecida. Sí, sí, sí.
vos tenés la llave en el bolsillo. Lo que pasa es que evidentemente en el manojo de llave no la estás reconociendo, o otras llaves son más importantes que la tenés más a mano que esa. Y aparte esto de clarificar la dirección para dónde quiere ir ella en su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que quisiera? Habría que ver en este caso, como vos decís, es muy probable que un paciente depresivo al principio nos conteste que nada tiene sentido, ¿sí? Claro. Pero por ahí llevarla a pensar en otros momentos de su vida cuando ella estuvo bien. ¿Qué había en ese momento? ¿Qué cosas vivenciaba? ¿Qué era lo importante para ella? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Y hoy no son más importantes? Y ver y empezar a trabajar esto. Siempre en algún momento valores van a surgir, ¿sí? Tal vez en un nieto, hablaste que recién ella mencionaba que tenía nietos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se fusiona un poco con la terapia tradicional? ¿No? Porque a mí no se me sale, o no puedo dejar de lado los conocimientos habituales. Acá hay un duelo no elaborado. Habría que ver, ¿no? Porque habría que conocer bien en la paciente a ver qué sería, si sería un duelo. Evidentemente es el vacío que ella tiene, de algún lado se creó. El primer manifestación que nos da es el hecho de que siente que sus hijos están cada uno por su lado y que ella no se siente útil, y a la vez que la muerte de su esposo habrá sido un detonante importante, ¿no? Sí, para terapia de aceptación y compromiso igual no habla ni de depresiones, así No, en esos términos, pero sí... Para separar un poco los discursos psicoanalíticos tradicionales de lo que sería... Claro, lo que pasa que la terapia actual. La terapia de aceptación y compromiso diría que perdió la brújula por un momento de su vida y que hay que redireccionar hacia donde para lo que ella es valioso. Yo te había comentado fuera de cámara la metáfora del túnel, ¿no? Sí. Si nosotros tenemos que pasar por un túnel en donde, vamos a pensarlo y lo podemos aplicar en este caso, ¿no? Porque un túnel hasta es oscuro, puede tener bichos, cosas desagradables, ¿no es cierto? Que surgen, que uno podría representar la vida en ese túnel. Pero si del otro lado está lo que yo quiero, lo que es importante, claro, y eso lo podemos clarificar con la paciente, que no es fácil, yo no digo que sea fácil. Claro. Pero eso, o sea, a ver, con respecto a las terapias tradicionales, yo te puedo decir que la diferencia es que apuntan el hacer, vamos a la acción, porque un paciente me puede decir, mira, para mí es valioso poder, no sé, comprar mi casa dentro de un tiempo, tener mi casa propia, pero eso es una meta, no es un valor. El valor es otro, empezar a clarificar y orientar al paciente cuáles son tus valores. Una vez que eso lo clarifica, ¿en qué acciones vos lo ejecutarías, lo practicarías? ¿Cómo? Lo llevas a planificar de alguna manera. Claro, que en realidad lo va diciendo él, ¿no es cierto? Yo Con no los lo recursos planifico. que tiene, de qué manera va logrando establecer sus metas, y a partir de ahí cómo se va habilitando él para poder caminarlo. Claro, pero además esto se establece de una manera en donde después se retoma en la siguiente sesión a ver si eso lo pudo ir adquiriendo o no, cómo se siente, si ha cambiado, si ha habido dificultad. Por ahí pensando en las terapias tradicionales, como vos me decías, quizás es más dialogado esto. Acá directamente se va también a la acción. De hecho, este uso de metáforas se trabaja en forma física muchas veces con el paciente, ¿sí? Se hacen muchos ejercicios. Muy bien. Bueno, y la clarificación de valores sobre todo es lo que... Correcto. Tenemos más preguntas. Preguntas que hacen a lo que es nuestro espacio de consultorio abierto, que luego de una pausa trabajaremos y compartiremos justamente para poder responder a la gente que se ha comunicado y que se sigue comunicando, que también responderemos sus preguntas. Seguimos ya, no se vayan, que tenemos mucho más para seguir trabajando sobre las terapias de aceptación y compromiso. Ya volvemos.
Muy bien, Mafalda es humor, ¿no? Obviamente Quino, que nos delata que existen irresponsables trabajando en este mundo que de por sí sigue siendo cierto igual que hace 30, 40 años atrás. Bueno, vamos al consultorio, ¿sí? Vamos a abrir las puertas del consultorio, que tenemos preguntas que nos han hecho llegar a Facebook, tanto a la parte de lic.gabrielmazaro como también a psicologiando.com.ar. ¿Abrimos el consultorio, Federico? Y vamos a leer las preguntas que tenemos justamente que nos hicieron llegar. La primera pregunta, mientras que va apareciendo en pantalla, la voy leyendo yo. Estimados amigos psicologiando, ¿cómo saber si una terapia está funcionando o es solo acostumbramiento? Hace años hago terapia y mi psicóloga ya mi amiga, que otra cosa, pero siento que mis conflictos principales no se solucionan. Si habremos escuchado esto, ¿no? Tanto de rebote de otros terapeutas, como también algunos terapeutas que saben reconocer que llega a un cierto límite y que hace falta una renovación, sí, y bueno, y te lo derivo, sí, ¿no? sí, sí. Es algo muy común. Bueno, mira, como sabrá la gente, hay muchas opciones de terapia, distintos tipos de terapia. Tenemos terapia psicoanalítica, gestáltica, terapia de aceptación y compromiso, cognitiva conductual. Yo siempre le digo al paciente de que la cabeza, cuando uno viene a terapia y pone la cabeza ahí en juego, es muy delicado. Y que yo a veces les digo qué valor hay que darle justamente a esto, porque yo a veces comparo con este ejemplo. Yo digo, si uno tiene una alergia, ¿no es cierto?, en el brazo y va al dermatólogo, va 1 mes, va 2 meses, va 3 meses, va 4 meses, la alergia sigue ahí, enseguida cambiamos de médico nosotros. Claro. Nos cuestionamos al menos a ver qué está pasando. Y a veces uno ve que con las terapias no sucede eso, y que por ahí si no se producen cambios, ¿no?, es un factor a tener en cuenta, uno como paciente y como terapeuta también, ¿no? Y por ahí es muy válido, y yo recomiendo muchas veces a los pacientes, yo les digo que a mí me gusta que eso lo manifiesten si eso está pasando. Claro. Tienen su derecho a decirlo eso, y es muy importante. Es lo primero que tenemos que decirle. Claro. Yo cuando me lo dicen en conocidos o amigos, yo tengo, no sé, yo 7 años de terapia, y yo te digo, ¿y vas bien? Y sí, somos como chanchos, ¿sí? Hasta comemos juntos, pero para allá no es un psicólogo, ya... Claro. O sea, manténlo como amigo, pero claro, ya olvídate de que ya no es un terapeuta. Claro. No puede lograr ese lugar. Yo siempre digo que cuando el terapeuta, aparte justamente, no promueve o no, digamos, no produce esto de cambios o no señala, y es como mucho dar la razón a lo que está sucediendo, hay que cambiar de terapeuta, yo digo. Y lo peor que puede pasar es cuando ya te acostumbraste al picazón. Dado el ejemplo que me dabas, ¿no? Exactamente, sí. O sea, te hizo acostumbrar a la picazón y sí, es normal, rascate de vez en cuando, te va a picar. Sí. También hay que ver qué motivó a ese paciente a ir a terapia. Si es por desarrollo personal, claro, y no hay algo que quiera hacer un cambio profundo en su vida en cuanto a que está padeciendo pánico, depresión, o está por una crisis, por un duelo. Si fuera por desarrollo personal, eso es un tiempo que lo pone el paciente, ¿no? Claro. Cuánto tiempo puede estar en una terapia. Pero si uno está buscando cambios y realmente su vida no va bien y pasa el tiempo y no hay, digamos, mejoría, es evidente que... está bueno planteárselo al terapeuta. A mí me gusta mucho eso que suceda si es así. O sea, que primera recomendación que le damos a Mirta, decíselo a tu terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Mira, siento que sos mi amiga y que no estoy renovando más, así que te lo planteo. Me parece que es mejor dejar la terapia, decime vos qué opinás, y en todo caso ella no se va a ofender, al contrario, va a aceptarlo. O se puede repactar, digamos, objetivos diferentes, porque muchas veces uno puede decir, bueno, por ahí es verdad, viniste al principio por esto, hemos logrado que haya mejoría, haya ciertos cambios, pero durante todo este tiempo no hubo otro cambio. Hubo un acostumbramiento. Vamos a la segunda pregunta. Hola amigos, ¿cómo convencer a mi esposo que haga terapia? Está deprimido, aburrido, nada lo motiva, siento que me hundo con él, pero nada hace para estar mejor. Sigue con su rutina como si nada, nos pregunta Carmen. Evidentemente, Carmen, yo una cosa que siempre digo, Mirta, no sé si vos corresponderás o no, que el movimiento tiene que nacer de uno. Sí, es muy difícil cuando otro quiere convencer a alguien a que inicie terapia si vos realmente no estás convencido de hacerlo. Sí, esto es muy importante, lo sabemos como psicólogos, de que la motivación y las ganas tienen que nacer de uno, si no es muy poco probable justamente que se pueda desarrollar un vínculo terapéutico. No sé si a vos te pasa, pero a mí me llama por teléfono alguien, necesito un turno para mi esposo. Bueno, dale tu teléfono a tu esposo y que me llame él. Claro, qué bueno eso. De por sí, no, yo no acepto que alguien me pida el teléfono por otro, o sea, que me pida consulta. Quiere que él, aunque sea un chico,
Aunque Y- sea, o sea, yo tomo de adolescentes para arriba. Tal Tiene cual. 14 años. Tiene 14 años, usa el celular, bueno, decirle, este es mi teléfono, que me Está llame. bueno eso, está muy bien. También otra opción que por ello le haría a ella con su pregunta es que también muchas veces es la percepción que uno tiene y también por ahí que ella haga terapia. Claro. Y a ver qué es lo que le pasa con esto que Claro, está porque ella sucediendo. dice, yo me hundo con él. Claro. O sea, se está hundiendo con él y ella está esperando que él salga nadando y que la lleve atrás a él Claro. y la salve Porque se ve del que bote que se hunden. para él no hay un problema, es para ella que hay un problema. Entonces Claro. por ahí una consulta a ver qué sucede, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, Carmen, serás vos la que va a tener que iniciar también tu terapia y ver qué pasa. Por último, Soledad se ha comunicado a psicologiando.com.ar y nos dice, amigo Psicologiando, quiero que mi hija de 23 años inicie terapia, pero no sé a quién o a dónde indicarle, si debe ser hombre o mujer, conductista, psicoanalista, logoterapeuta, etcétera. Ya hace años que hago, pero no puedo ser la misma, ¿no? No puede ser la misma, ¿no? Gracias. No, evidentemente no puede ser tu misma psicóloga, la psicóloga de tu hija, ¿no? Claro. Por lo menos, a menos que ese negocio se trabaje estructuralmente, esto no es lo recomendable. No es lo más frecuente, ¿no? Y además acá surge un problema como en el anterior caso, porque no quiere la paciente hacer el tratamiento, lo dice la mamá. por Claro, lo que otra vez entiendo. es el caso de una mamá que está pidiendo por la hija Claro, que sí, inicie sí, sí. terapia. Otra vez necesitamos que la hija sea la que haga la demanda. Que tenga la demanda. Ahora, también, digamos, un poco la pregunta de ella es qué tipo de terapia, y Sí. bueno, eso en realidad... Hombre o mujer, ese tipo de pregunta, ¿no? ¿Qué Claro. quiero, hombre o mujer? ¿Qué me conviene? ¿Mayor o menor? ¿No? claro. Como que... Y eso yo creo que el paciente va viendo cómo se siente, qué vínculo hace No con el queda otra que terapeuta. Me acuerdo de tener una paciente que después de 3 sesiones me dice, yo estoy yendo con 3 terapeutas, además con vos, 2 más probando a ver con quién me siento bueno. mejor. Está haciendo una especie Ya era una mezcla de una todo. especie de concurso. Sí. ¿Y cómo saliste en el concurso? Bien, bien. Ah, salí bien, ganaste vos. sí. ¿Sabes Pero- que también tenemos preguntas que nos han hecho llegar la gente a nuestro celular, al 6464 y también a la página de Facebook, las cuales lo llevamos ahora dentro de una pausa. Me está diciendo el corte, ¿no? Ah, o pedí una tijera o voy a un corte, no, ya estábamos justamente en un corte y después de la misma vamos a leer las preguntas que nos están haciendo llegar al 6400 5064 64005064 o búsquenos en Facebook y también ya pueden dejar la pregunta y a continuación Federico las lee. No se vayan, ya volvemos. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos, por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRide, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra.
Muy bien, seguimos ya el último bloque y justamente vamos a ir cerrando con las preguntas que habíamos quedado pendientes. Lo que no quería dejar de mencionar es que el que quiere tener más información y que quiera capacitarse, va a tener una posibilidad acá en Moreno de capacitarse, ¿no? Justamente es un evento que organizan, como ya lo han hecho otra vez, dos entidades, una EPSIM Sí. y la otra es... IPI. que Instituto. justamente es la que Fede nos va a continuación a mostrar la segunda jornada dirigida a psicólogos, psicopedagogos, a docentes, asistentes sociales, a toda persona que esté trabajando justamente y que le interese todo este tema, ¿no? ¿Son 4 temas puntuales? Sí, vamos a ver lo que es trastorno límite de la personalidad, Ajá. con un método de trabajo, con una terapia que se llama terapia dialéctica conductual. Ajá. Van a venir 2 invitadas para eso. Vamos a ver también bulimia y anorexia, porque en realidad la jornada se llama intervenciones posibles en casos complejos. Vamos a ver cuadros bastante complejos, como también te decía la anorexia y la bulimia. Ajá. Vamos a ver mindfulness, que es una herramienta que se está utilizando mucho en psicoterapias, ¿sí? Que tiene que ver con meditación y conciencia También se plena. relaciona con la tercera ola, ¿no? También con la tercera ola, totalmente. Y también vamos a ver el cuarto tema, justamente aceptación y compromiso. Va a venir el licenciado Fabián Maero, que es uno de los que está capacitándose hace mucho tiempo en terapia de aceptación y Uno de los compromiso. capos de acá de Argentina. Acá en Argentina, junto con otros terapeutas, que son todavía muy Bien. pocos, pero se están formando. ¿Este compromiso es para cuándo? Esto es para el 16 de agosto, es de 8:30 a 18:30. Ajá. La verdad que estuvimos muy contentos con la primera jornada, hubo concurrencia, interés por parte de los profesionales de acá de Moreno. ¿La dirección es? Y la dirección es en España 212. ¿sí? Bien. Se pueden dirigir ahí, hasta mañana hay descuento incluso en la inscripción. España 212, que es el instituto, El instituto justamente que en donde hacemos todo, digamos, la jornada, es un instituto en donde se dan distintas esa capacitaciones. asociación que han hecho justamente Claro, con junto con el SIM. futuro psicólogo y Exactamente. actualmente centro de capacitación, que uno va ahí a Moreno en la esquina, ¿sí? Ahí frente al banco, de la esquina Sí, ahí. es el Ahí está. segundo piso, oficina E. Exactamente, bien. ¿Sabes qué? Tenemos 2 preguntitas, muy rápido, porque tenemos muy poco tiempo, que a continuación Federico nos va a leer. Exactamente. Bueno, una de ellas dice: hola, soy Mario. Hace un tiempo en mi vida hubo un gran cambio. Perdí a mi esposa en un accidente de tránsito y mi amigo me dijo que vaya a hacer terapia de aceptación y compromiso. La verdad no la conocía. ¿Creen que me puede ayudar en mi caso? ¿Mirta? Sí, claro, o sea, justamente este tipo de terapias trabajan con situaciones así bastante fuertes, intensas, que marcan un antes y un después en la vida de una persona y seguramente podría serle de mucha ayuda, ¿no? Siempre decimos que a las personas que cuando hay una situación así, hay mucho sufrimiento, es proporcional al amor que le tuvo a esa persona. O sea, Correcto. no se puede amar sin también estar, digamos, en algún punto entregado a la posibilidad de sufrimiento. ¿sí? Claro, es el precio, ¿no? Que a veces uno tiene que pagar. La segunda, Federico. Bueno, la segunda dice: buenas tardes, mi nombre es Andrea. Hace un tiempo relativamente corto que estoy haciendo esta terapia de aceptación. Mi psicólogo está ayudándome con el cambio en mi forma de expresarme con los demás y yo me pregunto, ¿este cambio me va a servir de algo? Si para ella lo conduce a algo que es valioso y que lo acerca a todo lo que es importante para lo que quiere para su vida, sí. Si no, no. Acá lo importante es que ella, el cambio que tenga, la dirija hacia donde ella quiere estar, hacia donde quiere encontrarse en la vida los próximos años de su vida. ¿Qué quisiera? ¿Sí? Es una movilización, ¿no? Que de alguna manera es un cambio, que a veces te da mejor, a veces te da peor. Uno siempre dice, la terapia es un continuo caminar, que en última instancia no siempre los pasos van a ser agradables. Había una vieja película que decía, no te prometí un jardín de rosas. Claro. Nadie promete eso al paciente, como nadie le promete solucionarle los problemas. Lo que le promete en todo caso, entre comillas, es ayudarlo para hacer lo mejor posible para que él se pueda ayudar. Seguro, sí, sí. ¿No? Y en este tipo de terapias yo le sumaría a que la concepción de sufrimiento no es algo que hay que quitarlo, digamos, Claro. es parte de la vida. ¿sí? Y que bueno, en la medida que ese sufrimiento igual tenga un sentido hacia nuestros valores, poder contemplarlo, poder aceptarlo, por eso terapia de aceptación, y comprometerse a dirigirse hacia donde lo que para uno Por es más que el importante. manojo de llaves te moleste, sabes que ahí está y que es bueno empezar a tramitarlo. Bueno, Mirta, como ya sabrás, el tiempo este es tirano. Bueno, hay muchas gracias. muchísimo, seguramente muchísimo para seguir hablando, pero bueno, muchos se podrán capacitar el 16 como Seguro, para poder los tener más esperamos información. el Además, 16. es un espacio donde no te corre tiempo cámara en televisión, con lo cual Claro. el que quiere hacer preguntas Sí, pues lo sí, podrá sí. hacer. Sí, sí, sí. Así que podrán acercarse justamente para poder tener
tener mayor información sobre el tema. Y acá, obviamente, las puertas seguirán abiertas Bueno, para que muchas muchas veces gracias. seguiremos trabajando Siempre te agradezco y seguiremos eso. ampliando justamente para conocer mucho más de esto, que justamente a la gente le sirve y esperemos que más de uno lo pueda haber ayudado. Bueno, y Así te que muchísimas esperamos gracias. también el 16. Y muchas 16, gracias cómo no, por la ahí estaremos. invitación, siempre muy generoso. No, por favor. Gracias. También decimos que SIM está acá en Asconapé 300. 321, sí, 321. 320. Yo sé que es el 300 porque mi consultorio está en los Estamos 200. ahí cerquita. Estamos sí, a sí. una cuadra, los dos consultorios son una cuadra del lado Sí. otro, así que siempre estamos ahí cerquita. Sí, sí. Bueno, un gusto. Un gusto también. Y la semana que viene, te comento, vamos a tener también otra posibilidad de seguir trabajando y seguir ampliando nuestros conocimientos desde el punto de vista de conocer al ser humano en distintas etapas. Esta vamos a centrar en la mujer, porque vamos a ver ser mujer y disfrutar de cada etapa. ¿Cómo se puede disfrutar? Uno dice, ¿cómo puedo disfrutar de la menopausia? ¿Cómo puedo disfrutar el momento donde mi hija le está saliendo a eso que de golpe se hizo mujer? ¿Cómo puedo disfrutar la menarquia? ¿No? Madres que hacen un escándalo de esto. O también, ¿no? Porque no, el climaterio, que lo toman como una etapa donde por sí se les va el mundo. Bueno, se puede ser feliz, se puede trabajar y justamente lo trabajaremos la mano con especialistas, seguramente, obviamente con el tema, con ginecólogos, que de alguna manera nos van a ayudar y nos van a acompañar desde el punto de vista tanto psicológico como fisiológico, de cómo se puede ser mujer y ser feliz pese a esas etapas de la vida que tienen que transcurrir, ¿no? Bueno, interesante. Así que esa va a Voy ser a la estar propuesta. ahí mirando. Esta es la propuesta que te Claro. invitamos para la semana que viene. Bueno. Éxitos el 16. Bueno, muchas gracias. Y ustedes será justamente para nuestro próximo encuentro, como siempre, los viernes en vivo y en directo acá a las 4 de la tarde, desde la señal de Canal 2 de Telered de Moreno, los domingos a las 15, los lunes a las 21, como siempre en psicologiando.com.ar, todos los programas, las 6 temporadas ya subidas de este Psicologiando. Ha sido un gusto, será hasta nuestro próximo encuentro. Chao.